Bueno, amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy nos acompaña Gala Llano, ella es gerente general de SafeCity, que es una empresa que ve todo lo que son temas de accesibilidad. Hemos trabajado anteriormente con ellos una campaña hace ya algunos años atrás. Gala, quería primero que les cuentes un poco a nuestros seguidores qué hace SafeCity, a qué se dedica, hace cuánto tiempo. Bueno, Safe City es la primera empresa peruana especializada en accesibilidad. Bueno, nosotros lo que hacemos es ayudar a las empresas privadas y a las entidades públicas a que sus espacios estén acondicionados para todas las personas, para personas con discapacidad, para personas mayores, para mujeres embarazadas. En realidad, la accesibilidad lo que hace es acomodar los espacios para que todo el mundo esté cómodo y seguro. Y bueno, en ese campo trabajamos, bueno, ya hemos trabajado con varias entidades públicas en Lima, con Protransporte, con Sunedu. Hemos trabajado también con entidades privadas, como bueno, prácticamente con casi todos los centros comerciales de Lima y de provincias también. Y bueno, ese es nuestro campo de trabajo. ¿Cómo ves tú el tema de la accesibilidad en el Perú desde que ustedes están aquí con SafeCity? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Y qué retos tú crees hoy que se plantean en términos de accesibilidad para decir que somos un país inclusivo en esos términos, ¿no? Bueno, Perú tiene normativas al respecto. Perú además está dentro del Tratado de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Humanos recoge la accesibilidad como uno de los principales derechos de las personas. Con lo cual, pues en el ámbito legal realmente tenemos todas las herramientas para poder ser un país inclusivo, un país accesible. La realidad es que, bueno, es un tema que cuando empezamos en el año 2015 prácticamente no se hablaba de esto, prácticamente no había mucho interés y es verdad que en toda la región, en toda Latinoamérica, cada vez hay un interés mayor por recuperar los espacios para las personas, ya no solamente, bueno, pues los espacios accesibles, sino también la movilidad sostenible, las calles caminables. Son temas que en toda Latinoamérica cada vez se reclaman más y que la sociedad lo exige más. Y Perú sigue un poco esa misma línea. Hace unos años era un tema del que bueno, pues eran muy pocos los que estaban preocupados y cada vez son más las entidades que se quieren unir a esto, quieren tener espacios accesibles, espacios inclusivos y bueno, pues se les reconozca también. ¿Crees tú que ha hecho que ese cambio del que tú hablas, que es que nos hayamos vuelto más preocupados por pensar en accesibilidad, o mejor dicho, ¿no? Para plantearlo de otra forma, ¿qué ha ocurrido para que el Perú se vuelva un interesado en temas de accesibilidad? ¿Qué nos ha pasado o en qué cosas reflejas tú ese interés país por ser más accesible e incluso por lo que me comentas un interés región, porque no solamente es un tema particularmente el país como Perú, ¿no? Bueno, creo que como cualquier sociedad, cuando las sociedades van evolucionando y van creciendo económica y socialmente, se reclama más, cada vez se reclama más a las entidades públicas. Como ciudadano, como persona que vive en un país, reclamas a tu país bueno, que tenga los espacios mejores, que tenga mejores servicios, cada vez exiges más. Igual que nos preocupamos más por el medio ambiente, nos preocupamos también más por las personas, ¿no? Porque tengamos una vida más confortable y más segura. Digamos que es una tendencia y es una tendencia en toda la región bastante clara, igual que nos preocupa el uso excesivo del plástico, pues también nos preocupa que las personas con discapacidad puedan tener una vida normal, que puedan acceder a vivir en sociedad, a educarse, a trabajar y la inclusión es algo que nos preocupa como región cada vez más. ¿Son para ti ejemplos de países en el mundo que tú dirías estos países son ejemplos en temas de accesibilidad y si es que encuentras alguno en la región? Bueno, está mal que yo lo diga, pero es referente, es referente en temas de accesibilidad. Yo diría bueno, que es referente mundial en Estados Unidos también, también hay que reconocérselos, que bueno, que tienen una normativa muy buena y tienen una preocupación por temas de accesibilidad bastante importante. Y en la región diría que Chile es de los países que mayor, digamos que más evolucionada tiene su normativa y por lo tanto mayor
exigencia hay para que las empresas privadas y públicas cumplan con, bueno, pues con las características de accesibilidad. México también es uno de los países que en mi experiencia, bueno, pues digamos que también trabajan por ello. Lo cual no quiere decir bueno, que no les quede camino por recorrer, que les queda, pero bueno, van en muy buen camino, sí. Comentábamos hace un par de semanas sobre una certificación que se otorga, digamos, se va a otorgar también en Perú, y se otorga mucho en España. Incluso me comentabas que habían edificios que la tenían, clubes deportivos como Real Madrid, y que podría incluso llegar, o ya se estaban viendo algunos casos aquí en Perú, de empresas que buscaban esa certificación. No sé si nos pueden contar un poquito de la certificación y qué, digamos, qué approach o qué ventajas te da tenerla, ¿no? Sí, nosotros trabajamos con la certificación IELTS, es una certificación internacional en accesibilidad, que lo que hace es, bueno, una evaluación muy exhaustiva de los espacios, calificando su accesibilidad de 1 estrella a 5 estrellas, y creo que así se da una buena información al usuario final, ¿no? Si hablamos de un centro comercial, bueno, pues para el cliente final le dice si el centro comercial al que va a ir a hacer sus compras va a ser 100% accesible o no va a ser accesible, ¿no? Dependiendo de 1 a 5 estrellas, creo que es bastante gráfico la comparativa, digamos, con hoteles, ¿no? Si tienes 5 estrellas te vas a encontrar un lugar realmente cómodo y realmente seguro. Bueno, pues de ahí para abajo, de 4 o 3 estrellas sigue siendo un espacio bastante bien equipado. Y bueno, pues hablamos de 1 o 2 estrellas, pues son espacios que, a pesar de que todavía les queda un camino por recorrer, están trabajando ya en mejorar la accesibilidad. Efectivamente, en España, el Grupo El Corte Inglés, por ejemplo, tiene certificados todas sus tiendas. El Real Madrid tiene uno de sus espacios deportivos certificado. Hay muchísimas otras entidades más pequeñas que en Perú no sean tan conocidas, pero que, bueno, pues que en España sí lo son, y que han apostado claramente por, bueno, pues por invertir en accesibilidad, en mejores espacios para que sus clientes vuelvan, estén más cómodos y vuelvan. Y además, bueno, pues informar, porque al final lo que hacen estas certificaciones es informar al público de qué es lo que se van a encontrar cuando vayan. Efectivamente, lo estamos llevando a Perú. Ya desde enero empezamos a trabajar en Perú con este tema. Nos cogió un poco el tema COVID por el medio, pero ya tenemos un centro comercial certificado que próximamente ellos harán su campaña de comunicación para comentarlo, y seguimos trabajando con ellos porque es un centro comercial que ha tomado la decisión de seguir aumentando en la certificación, mejorando sus espacios, y que pretenden llegar a las 5 estrellas, claro que sí. Antes de entrar a COVID, que ya me lo habías mencionado y es parte de la entrevista, indudablemente. El mundo de retail es un mundo que está muy expuesto a los temas de accesibilidad. Y por lo que yo he podido leer, y me imagino que tú también muchas veces en redes sociales, hay muchas quejas de los usuarios sobre temas de accesibilidad, que pueden ir desde ingresos, zona para bicicletas, escaleras, coches para bebés y demás. Y han habido grandes casos incluso de crisis de muchos centros comerciales o tiendas por este tipo de temas. Y no te hablo de hace muchos años atrás, te hablo hace algunos pocos años. ¿Se ha acelerado este cambio quizás por también este tipo de situaciones? Y pues es posible. La verdad es que a nadie le gusta ir a hacer sus compras a un centro comercial o a la tienda o a un supermercado o lo que sea, y encontrarte que no puedes entrar porque la persona que gestiona el espacio no ha pensado en ti a la hora de diseñarlo. A nadie le gusta, y es que además están en su derecho de protestar, de hacer reclamaciones, in the copy, y lo que haga falta, porque hay normativa y están en todo su derecho de solicitarlo. Hay una ley en Perú desde el año 2012, si no me equivoco, de finales de 2012, que lo dice. Entonces, están en todo su derecho, y evidentemente, bueno, pues esas cosas aceleran y fuerzan a las empresas privadas a, bueno, pues a comprometerse y a preocuparse más, claro que sí. Y junto con eso, ¿cuánto tiene que ver para ti la cultura del ciudadano en esto? Porque puedes tener tú un espacio considerado como accesible, pongamos el ejemplo de un ascensor en un centro comercial, y una persona con una poca cultura, con pocos valores, por llamarlo de alguna manera, que no tiene la necesidad de usarlo, entra y se lo quita a una persona que, por ejemplo, es un adulto mayor
o que va en un coche con gemelos o con bebés. Pasa mucho en el país, pasa mucho en la región. ¿Cuánto es culpa del centro comercial o responsabilidad? ¿Y cuánto es responsabilidad realmente de la cultura de un país en esto? Y si esto está normado o sancionado. Creo que no se puede culpar a una única persona ni a un... No sé si es... Bueno, los centros comerciales desde luego tendrían que estar dimensionados y diseñados, y a los centros comerciales como cualquier cosa, ¿no? Un hospital, un banco, incluso un edificio de oficinas tiene que estar dimensionado para el público que va a admitir. El aforo lo saben y el diseño se hace teniendo en cuenta el aforo que van a tener, con lo cual el diseño de los ascensores tiene que tener en cuenta ese aforo que van a admitir, ¿no? Pero además, si no hay cultura de empatizar con una persona que se moviliza en silla de ruedas o empatizar con una madre que va con 3 niños y que no hay manera de moverse, si falta esa cultura, desde luego todo se complica muchísimo. Pero muchas veces las cosas se solucionan poniendo un cartel y poniendo información, y eso también es accesibilidad, el tener la información clara, el decir este ascensor es para uso prioritario de quien lo necesita. Entonces yo no diría que hay un culpable, ¿no? Que las cosas se podrían diseñar mejor, sí, y que además hay que enseñar a la gente a empatizar, ¿no? A ser cívicos, ¿no? Justamente en este terreno donde no hay culpables, nos llega una pandemia como el COVID, que finalmente no es culpa directamente de nadie. Como nosotros le comentamos a muchos de nuestros clientes, todos entraron en crisis, pero es de las pocas veces que las crisis no se originan a la interna por un tema de ellos, sino por factores exógenos. Y la pregunta es, ¿cuánto cambia la accesibilidad con temas de COVID? La otra vez conversábamos sobre cómo deben hoy estar las puertas de los baños, por ejemplo, para no tocar con la mano la manija del baño y hacerlo con el codo. ¿Cuánto cambia esta normativa con una situación como la del COVID que nos ha sorprendido realmente a todos? Y me imagino que a las personas que trabajan en accesibilidad como tú también. No, claro, claro, aquí está, esto no lo esperábamos nadie, ¿no? Esto nos ha pillado a todos por sorpresa. Pero la realidad es que si nos fijamos en qué cosas son importantes para tener espacios accesibles, por ejemplo, el tema de la puerta, una puerta de bueno, pues en un centro comercial, una puerta de unos servicios higiénicos, las personas con discapacidad motriz que no tienen facilidad para usar las manos, incluso las personas mayores que tienen alguna enfermedad muscular o de huesos y no tienen facilidad para usar las manos, existen un tipo de manijas que son accesibles y que son las que se recomiendan para usar y que que se pueden abrir con un codo o simplemente, con un movimiento bastante fácil, bastante rápido del codo. Eso, curiosamente, es lo que también necesitamos ahora para no tocar manijas con el tema del COVID. Otro tema que es muy importante también en accesibilidad y que curiosamente también nos facilita la vida con el tema del COVID es el tema de los espacios amplios y abiertos, sin obstáculos. Es decir, el tener un espacio grande nos va a facilitar el tener esa distancia social que nos piden, ¿no? Pero si además eliminamos todos los obstáculos, para todos es mucho más fácil desplazarnos, las personas que no tenemos dificultad para desplazarnos y para las personas que sí. Y además seguimos facilitando todo ese tema de mantener las distancias, ¿no? Un espacio accesible al final es un espacio amplio y sin obstáculos, ¿no? Sin obstáculos de todo tipo. ¿Ha cambiado mucho la concepción o el concepto de accesibilidad con la llegada del COVID? ¿O básicamente al trabajar en accesibilidad indirectamente se preparaba a la ciudad o a la población para una situación como estas? Porque, claro, más allá del tema de, por ejemplo, el acceso en puertas, otras cosas como el tema del distanciamiento social, por lo que me comentas, son temas que ya directamente venían incluidos en lo que una zona accesible debía ser. Entonces el COVID no debería alterarte tanto eso. No, exactamente. Esto no es que nos estuviésemos preparando, porque no lo sabíamos, pero claro, efectivamente los espacios accesibles, por ejemplo, en la vía pública, ¿no? En una calle, una vereda de 1,50 m es una vereda que no permite que nos crucemos dos personas prácticamente sin tocarnos. Unas veredas de 4 metros, que son cómodas para caminar, para una persona con silla de ruedas, para una familia que va empujando un coche de bebé, incluso para un usuario de silla de ruedas, son mucho más fáciles de poder mantener esa distancia social, con lo cual vamos en la misma línea, no vamos en sentidos opuestos, vamos en la misma línea. Quizá ahora se nos complica un poco más el pensar, oye, las personas con discapacidad visual, ¿cómo van a hacer para leer el braille? Bueno, pues habrá que buscar la manera de que ellos puedan leer con un guante, con guantes finos,
o habrá que buscar la manera de que consigan leer con el braille y puedan luego tener a la mano un gel para limpiarse las manos o algo. Pero bueno, digamos que esa es la complicación que podríamos encontrarnos. La certificación de la que tú me hablas, sumado a algunos temas vinculados a COVID o en las evaluaciones que se hagan aquí, ¿se va a incorporar algunos temas vinculados a COVID? Sí. Uno de los puntos que tiene esta certificación es que es muy flexible, es decir, ellos han trabajado en toda la normativa a nivel mundial, han hecho una selección, han hecho una compilación y desde luego en Perú lo que se ha incorporado también es la ley peruana, la normativa, la A120, que es la norma peruana. Ahora, con el tema del COVID, se está incorporando los protocolos el considerar todas las medidas de higiene y de protección que puedas tener un espacio público con el tema del COVID, por supuesto que sí. Se puede incluso certificar el protocolo COVID aparte, o se puede incluir dentro de la certificación de accesibilidad, porque, como digo, no son cosas opuestas, sino más bien es todo va en la misma línea. Mira, una pregunta final que me acaba de surgir hace un ratito cuando me comentabas de los espacios amplios. ¿Cómo se hace con ciudades, por ejemplo, ¿no? Porque si hablamos de Lima, habrán zonas que las tienen, pero si nos vamos a provincia, me imagino que habrás conocido a varias, verás que las calles son mucho más estrechas, mucho más pequeñas, incluso por dimensión todo es mucho más chico. Y me imagino que por arquitectura esto pasa en otras ciudades de la región e incluso de Europa. ¿Eso complica en términos de accesibilidad o tiene salidas? Porque claro, yo pienso en Lima y digo, ok, pero luego me voy a ciertas provincias de Perú donde seguramente tú también conoces la realidad, la idiosincrasia y demás, y dices, wow, si Lima ya es complicado, irme a alguna u otra provincia debe ser mucho más complejo todavía. ¿Cómo está el tema en provincias, en tema de accesibilidad en Perú y cómo manejan esta situación de los espacios tan pequeños en calles, por ejemplo? ¿No? El tema, evidentemente, es complicado en calles porque el urbanismo es el que es y tienes que trabajar con lo que es. Yo a mis alumnos les digo siempre que una de las cosas más difíciles que hay es adaptar un espacio, un centro urbano, un centro histórico y conseguir que sea accesible. Es una de las cosas más difíciles que hay porque precisamente, además, los centros históricos estaban pensados para ser precisamente lo contrario, accesibles, ¿no? Entonces, ¿qué situación nos encontramos ahora? Bueno, pues habrá que pensar en que no se puede llegar con el carro a todas partes, habrá que pensar en que habrá que fomentar el peatonalizar algunas calles. Por eso esto va tan al hilo con la movilidad sostenible, fomentar el uso de la bicicleta, fomentar el uso del transporte público, incluso en esta situación, pero transporte público de calidad, ¿no? Donde no vayamos todos apretados, sino que vayamos todos con nuestro espacio y con nuestras protecciones. Y en provincias, pues la dificultad de las calles más estrechas, pues habrá que pensar en que algunas tendrán que ser peatonales para facilitar el espacio para las personas, que al final es lo que queremos, ¿no? Digamos que para ir cerrando esto nos exige sí o sí un cambio de mentalidad cada vez más acelerado, ¿no? O sea, meternos en la cabeza que aquella calle donde tú antes tú transitabas y entraba con las justas un carro, hoy es mejor que sea peatonal para hacer más accesible todo, ¿correcto? Así es. Y yo creo que toda esta situación, todo este encierro, toda la pandemia nos va a ayudar un poco a cambiar esa mentalidad. No sé cómo lo has vivido tú, pero yo cuando estaba encerrada las compras las hacía en el supermercado más próximo a mi casa, a la farmacia iba a la que está al lado de mi casa, a todo lo que está más próximo, porque al final lo que quieres es, tienes una situación de riesgo en la calle, haces la gestión rápido y vuelves. Y eso, sin ser tan, esperemos que no tengamos que seguir así encerrados mucho tiempo más, pero el futuro lo que nos dice es que vamos a hacer una vida de proximidad. Ya se habla de crear espacios de proximidad, de las ciudades de los 15 minutos, de tener colegios o puestos de trabajo a 15 minutos de tu hogar. ¿Por qué? Pues porque evitas transportes públicos masivos, evitas transportes innecesarios, se reduce la contaminación también y eso nos va a ayudar a todo el tema de salubridad de una ciudad y además, pues cuanto más espacio se dedique al peatón, cuanto más espacio se ceda a las personas, mejor vamos a tener esa calidad de vida y esa distancia social que nos piden ahora, pues va a ser más fácil de conseguir. Para ti entonces la pandemia nos ha enseñado a ser más accesibles, a la fuerza o no, pero nos ha enseñado. Más accesibles, más empáticos. Yo creo que al final esta pandemia nos deja cosas buenas. Bueno, aparte de todo lo malo que nos deja, yo creo que nos ha dejado un poco oye, pues hemos tenido que frenar sí o sí
Fíjate el respiro que se han tomado las ciudades, cómo se veían los cielos de limpios, ¿no? Cuando hemos dejado de utilizar los vehículos privados, y esto nos ayuda a todos. El tema de conseguir reducir el tráfico, reducir la intensidad y la contaminación, el tener espacios para el espacio público, para poder salir y poder salir seguro y salir cómodo, eso al final es lo que se quiere, ¿no? Es lo que queremos todos. No quieres vivir en una ciudad en la que la contaminación no te deja respirar o que el tráfico te lleve una hora a cruzar de punta a punta, eso no es lo que queremos. Pero es verdad que nos tienen que animar, ¿no? Nos lo tienen que poner fácil. Te voy a hacer para terminar una pregunta que va a parecer más de entrevista de trabajo, que es la que siempre nos suelen hacer, pero ligada a lo que tú haces, y es, ¿cómo imaginas a Perú de acá a 10 años? ¿Y cómo crees que va a ser? Si seguimos en la línea que vamos bien, vamos bien. Yo creo que poco a poco se van consiguiendo cosas y la Lima que yo conocí, yo fui a vivir a Lima en 2013, no tiene nada que ver con lo que hay ahora, ¿no? Poco a poco se consiguen espacios más inclusivos, poco a poco se consigue más preocupación y más empatía por otras personas. Ya no solamente hablo de personas con discapacidad, sino también pues por adultos mayores y por personas que puedan necesitar nuestra ayuda. Y sí creo que de aquí a 10 años el tema, bueno, pues por lo menos va a tener mucha más importancia de la que se le ha dado en los últimos años y que bueno, sí creo que podemos conseguir una Lima mucho más accesible. Es súper bueno escuchar eso de alguien que está súper metida. Quería agradecerte mucho por tu tiempo, por estar y compartir con nosotros este tema. Nosotros nos conocimos ahí por el 2013, 2014 justamente, e indirectamente fuimos trabajando y sinceramente, claro, ver aquello que si no estás directamente metido no necesariamente te das cuenta, que es el tema de accesibilidad, realmente termina convirtiéndose en una problemática que deberíamos quizás comprárnoslas todos, no solamente el que está o no está metido. Y cuando trabajamos ese año, y me acuerdo que hicimos un par de investigaciones y reportajes que salieron bien bonitos, le abres, digamos, el cerebro, le abres la mente a muchas personas, a muchas autoridades que por ahí no está en su agenda del día a día, pero debería, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque a todos esto, mucha gente que piensa que solamente le afecta a quien tiene discapacidad, pues bueno, para empezar que nadie está libre de tener alguna discapacidad en algún momento de nuestra vida, pero es que además, no sé tú, pero yo espero llegar a viejita y veo que me va a afectar, o sea, me va a afectar el tener un espacio accesible para mí, para poder hacer mi vida. Todos en algún momento de nuestra vida nos hace falta espacios accesibles. Yo he pasado 3 embarazos, el último con 2 niños pequeños, ¿no? La accesibilidad cuando estás embarazada y vas tirando de 2 niños es súper necesaria. Y ahí es cuando te das cuenta de las carencias que hay, ¿no? Entonces, digamos que esto debería estar mucho más en agenda porque afecta la calidad de vida de todas las personas y el futuro es así, el futuro pasa por ciudades para personas mayores, pensadas para que sean cómodas y seguras. Y no solamente te afecta directamente, sino, por ejemplo, ¿no? Si tienes un abuelo que es mayor y que necesita movilizarse en la medida que la ciudad sea accesible para sus hijos o incluso sus nietos, como puede ser mi caso, mi abuelo tiene 95 por cumplir 96, y claro, va en bastón y demás, es mucho más sencillo tener un lugar accesible para llevarlo y que él se sienta cómodo a no tenerlo. Y no es directamente conmigo, pero sí con un familiar. Entonces, indirectamente todos vamos a llegar a tener o tenemos ya alguna persona que lo necesita de alguna forma, ya sea porque tienes un bebé o porque tienes una persona mayor en la familia o alguien con algún tipo de impedimento. Así es. Vamos, la Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad, que no es poco, un 15% no es, Es alto. es bastante alto. Estima que un 30 y tantos por ciento de la población se beneficia de la accesibilidad, pero luego también dice que es beneficioso para todos. Está ampliando tanto el rango que dice que es beneficioso para todos. Cualquier persona en algún momento de su vida lo necesita. Entonces, esto directa o indirectamente, como has dicho tú, pero vamos, yo te diría que todos lo vamos a necesitar en algún momento de nuestra vida directamente. Tal cual. No sé si para finalizar quisieras agregar algún comentario, algún dato, algo como para dejarnos con la reflexión de cara a los tiempos que se nos vienen con COVID, con miedos, teniendo que lanzarnos a la calle. Muchas veces tú sabes cómo es la realidad de Lima, donde la informalidad es tan grande que se necesita con tanta informalidad ser mucho más accesibles porque la gente va a salir a las calles a trabajar, ¿no?
No sé si nos quieres dejar algún mensaje final. Sí, bueno, los espacios accesibles al final, aparte de beneficiarnos a todos, de todos los usuarios cuando los queremos disfrutar, nos estamos asegurando de que las personas estén cómodas y están seguras desde el punto de vista de que podemos ahorrarnos accidentes. También hay que pensar que las personas cuando están cómodas en un espacio vuelven a ese espacio. Es una manera muy buena de fidelizar a un cliente el tener un espacio accesible, pero es que además en esta situación de pandemia y de riesgo para la salud, tener espacios accesibles, estás dándole un plus a tus clientes, los usuarios de tu espacio, dándoles bueno, pues asegurándoles que van a tener un espacio donde pueden evitar el contacto social, donde pueden evitar el contacto innecesario con algunas cosas y donde la ley y la higiene es mucho más fácil. Que es súper claro y lo que nos toca en general al país, a los gobernadores, a los alcaldes, a los dueños de los establecimientos, creo que es un reto muy grande, pero que al final, como tú bien dices, va a tener un impacto directo en la imagen, en la reputación, en el negocio, en el desarrollo del país y en general va a hacer que todos ganemos. Sí, un espacio accesible al final da una imagen de modernidad y de integración que al cliente le gusta. O sea, así cuando te dicen que tal empresa es inclusiva y que sus espacios son aptos para todas las personas, a todos nos gustan, ¿no? Nos gusta que las empresas hagan cosas buenas, ¿no? Y que piensen en todos. Y la imagen que da es, además de modernidad, los espacios accesibles son espacios sin obstáculos, sencillos ¿no? y fáciles de investigar y fáciles de caminar, ¿no? Así que sí, efectivamente, cuanto más se implique el sector privado y el sector público, mejor para todos, porque al final nos beneficia a todos. Tal cual. Bueno, Gara, nada, agradecerte nuevamente por tu tiempo, por compartir tus experiencias con nosotros y ojalá sigamos en este camino de ser todos más accesibles y hoy más que nunca haber aprendido con esta pandemia que nos ha sacudido creo que a todos por varios lados lo necesario que es esto, no a raíz de algo como el COVID, sino siempre. No, gracias a ti y gracias por el tiempo y por el espacio. Ojalá se cumpla lo que tú dices y nos demos cuenta, ¿no? De lo importante que es cuidarnos y cuidar los espacios en los que vivimos. Listo, muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias. Chao, chao. Chao.